Bueno, la segunda parte entonces vamos a ver las diferencias entre criptas miocárdicas, divertículos, microaneurismas, aneurismas y pseudoaneurismas. Muchos de ustedes sabrán hacer el diagnóstico diferencial, pero en la práctica yo veo que a veces hay cierta confusión. Como tal de que vamos a ver las definiciones de cada uno y la forma de hacer el diagnóstico diferencial. Este es un paciente que sin duda tiene un aneurisma en la punta del ventrículo izquierdo. Y la causa más frecuente del aneurisma del ventrículo izquierdo es lo que vimos en la charla anterior, la enfermedad coronaria. Este es un paciente que tiene un aneurisma o un pseudoaneurisma de la pared inferior del ventrículo izquierdo. Aneurisma. Aneurisma porque el orificio no es menor que el diámetro del aneurisma. El paciente tuvo un infarto y a consecuencia de ello un aneurisma. Cuando este aneurisma es grande y llega a dar insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares intratables o embolia, es una indicación quirúrgica. Este es un enfermo coronario que tuvo un infarto en coronaria derecha y otro infarto en descendente anterior y quedó con dos aneurismas. Uno basal y el otro apical. En ninguno hay trombos. Este es otro aneurisma de la punta del ventrículo izquierdo. Este paciente tenía serología positiva para Chagas y bloqueo trifascicular. Fallece en el hospital de insuficiencia cardíaca. Ustedes ven cómo se colapsa la punta que veíamos en el eco aneurismática y al resecarlo se ve que la pared ventricular se adelgaza y se ve el aneurisma de la punta del ventrículo izquierdo, en este caso sin trombos. Entonces ya vimos que cuando el orificio es igual o mayor que el diámetro de la cavidad aneurismática es un aneurisma y cuando el orificio es menor que el diámetro de la cavidad aneurismática es un pseudoaneurisma. Esto es claro. Este es el caso de un paciente, varón de 60 años, con un infarto ínfero-posterolateral no reperfundido, que refiere disnea clase 2-3. Este paciente ya lo vimos, el paciente que se operó. Vamos a pasarlo más rápido. A esto no lo mostramos, ya en la placa de tórax, este paciente se veía que tenía un aneurisma del ventrículo izquierdo que después se supo que era un pseudoaneurisma. Estaba en insuficiencia cardíaca. Vamos a pasarlo sin más comentarios porque ya lo explicamos claramente. Esto no lo habíamos mostrado. El pigtail dentro del pseudoaneurisma, recuerden que estaba lleno de trombos y el riesgo que implica para el hemodinamista haberse metido tan profundo en el pseudoaneurisma. Este es el ventriculograma y como la cavidad pseudoaneurismática era enorme, más grande incluso que el ventrículo izquierdo. Bueno, la cirugía que ya vimos. Seguimos. Esta es una mujer de 42 años con serología para Chagas. El electro es totalmente normal. ¿Qué ven?
El ventrículo izquierdo tiene volúmenes de diástoles conservados. ¿Qué hay en el ápex? Claro, pero es un microaneurisma. Este es el microaneurisma característico de las enfermedades de Chagas, que están en fase indeterminada, con electrocardiograma y eco normal, que se lo sigue anualmente hasta que de pronto, como primer manifestación de que pasa de la fase indeterminada a la fase crónica, aparece esto, un microaneurisma apical. Son aneurismas muy pequeños, del tamaño de un dedo, que hay que buscarlo bien en las diferentes vistas apicales y que a veces hay que hacer inclinaciones anteriores y posteriores para encontrarlo. Es extraordinariamente infrecuente que se asocie a trombosis, menos embolia, y en general todos los microaneurismas que hemos visto han tenido electrocardiograma normal y para lo único que servía era para que el médico que deriva al paciente lo pase de fase, ¿no? Pasa de fase indeterminada a fase ya crónica con anormalidad ecocardiográfica. Estos microaneurismas apicales hacen pensar en los bulging de las displasias arritmogénicas del ventrículo derecho, que como mostró el doctor Beck, se ven de manera similar, pero en la pared lateral del ventrículo derecho. Recuerden ustedes que para el diagnóstico, saliendo de este caso, ¿no?, de displasia arritmogénica, se había que buscar el bulging, es decir, la protrusión de la pared del ventrículo izquierdo, la hiperrefrigencia de la banda moderadora, el veino compacto apical y ya en las fases avanzadas la dilatación y la disfunción del BD. Entonces, bulging de la displasia arritmogénica similar al microaneurisma de la enfermedad chagásica crónica. Este es un paciente de 22 años, jugador de fútbol de la primera división de nuestro país. Es derivado a ECO para evaluación de alto rendimiento competitivo. Tenía examen cardiovascular, electrocardiograma y ergometría normales y se le pide un ecocardiograma. La única normalidad que es normal para un deportista es la presencia de aisladas extrasístoles. Y esto es lo que se ve en el ventrículo izquierdo, en la vista de 2 cámaras apical. Esto es lo que se llama divertículo del ventrículo izquierdo. ¿Qué es un divertículo? Es una cavidad sacular. Vean la imagen en saco, que tiene las 3 capas miocárdicas, endo, meso y subepicardio, que contrae en sístole y que protruye fuera de la cavidad ventricular. Si nosotros hiciéramos una línea del pericardio que pasara por acá, esto estaría fuera del ventrículo izquierdo. Es decir, ya se tienen que imaginar que si hiciéramos un ventriculograma, el divertículo pasa a la silueta cardíaca. Esto es muy importante para después diferenciarlo de la cripta o hendidura miocárdica, que es una hendidura no sacular, pero que no pasa a la silueta cardíaca. Y después veremos las diferentes implicancias clínicas entre una y otra entidad. Entonces, divertículo izquierdo, ¿qué hacemos con un paciente que hace deportes? Tiene un divertículo en el ventrículo izquierdo, asintomático, se le hace un cateterismo para descartar anomalía coronaria y un ventriculograma. En el ventriculograma se agrega la información que tiene 2 cuernos, un divertículo bicorne y que es grande. Entonces, el divertículo del ventrículo izquierdo es una protrusión sacular, sale de la silueta cardíaca, con contracción sistólica
y mantiene las 3 capas, por eso tiene contracción sistólica. El divertículo suele ser un hallazgo ecocardiográfico, pero en case report puede complicarse con embolización sistémica, son divertículos más grandes que estos, que pueden depositarse trombo, puede ser fuente de arritmias. En ese caso, lo primero que se hace es una ablación del foco arritmogénico del divertículo, y hay algunos casos raros reportados de muerte súbita, ya sea por ruptura del divertículo o por taquicardia ventricular. Esto se puede evitar con los controles seriados, ya que un divertículo no aumenta su silueta de un año para otro, sino que lo va haciendo en forma progresiva, y aquellos divertículos que alcanzan esta dilatación progresiva y cierto tamaño tienen indicación quirúrgica. Son muy pocos. Y con monitoreo Holter para descartar taquicardias ventriculares no sostenidas que preanuncien una taquicardia ventricular sostenida y muerte súbita. Nosotros hicimos una revisión de divertículos congénitos del ventrículo izquierdo en el año 2009. No. No se anticoagulan, no se les da ningún tratamiento, se los sigue anualmente con ecocardiograma, no requiere resonancia magnética porque la resonancia con gadolinio no va a mostrar realce tardío porque no es como el aneurisma o el pseudoaneurisma, que hay necrosis. Acá no hay necrosis, es una deformación congénita. Sí, hay divertículos que se encontraron anecdóticamente por realizar la resonancia por algún otro motivo, de la misma manera que encontramos este divertículo por otro motivo, que era un control, un apto físico de un jugador de alto rendimiento. Por supuesto, se le recomendó, se hizo una junta médica en la AFA y se le recomendó no continuar con la actividad competitiva. Este es un ventriculograma de 2 divertículos, donde se ven 2 cosas muy importantes. Primero, contraen en sístole, y segundo, protruyen fuera de la cavidad. Esto nunca lo hace la cripta o hendidura miocárdica. La cripta está acá, en la pared miocárdica, pero no protruyen. Es una mujer de 32 años que está asintomática, que viene para un eco de control. El electro es totalmente normal. El caso anterior también tenía un electro normal. Que tiene en esta vista del ecocardiograma bidimensional de 2 cámaras apical. Muy bien. 2 hendiduras en la pared inferior, una en la inferobasal, otra en la inferomedial. ¿Qué es la hendidura? Es una indentación, una imagen anecoica en forma de V corta o de U, como su nombre indica, en forma de hendidura, que sobrepasa el 50% del espesor del ventrículo izquierdo, que contrae en sístole hasta, como en este caso, desaparece y que no protruye fuera de la cavidad. En general son hallazgos ecocardiográficos sin ninguna trascendencia clínica, a diferencia de esas pocas complicaciones que raros casos de divertículos podrían tener. Hasta el momento no se encontró ninguna complicación de ninguna cripta. Recuerden que pueden llamarse criptas, hendiduras o fisuras miocárdicas, o cleft miocárdicos. A mayor aumento se ve la hendidura o cleft inferobasal, que ocupa un 75% del espesor del ventrículo izquierdo, que contrae en sístole, que no protruye por fuera del corazón. Esta es la resonancia de una paciente con un cleft inferobasal. La resonancia es normal. Ven la hendidura, en este caso
compromete un 70-80% del espesor ventricular, pero vean que no pasa del pericardio, no deforma el corazón. Este es el padre del paciente anterior, que tiene una hendidura también en la pared inferobasal, pero tiene ¿qué? Una miocardiopatía hipertrófica. Es por eso que las primeras hipótesis surgieron de que la presencia de una hendidura en un familiar de un paciente con miocardiopatía hipertrófica podría tener un significado clínico, que es el desarrollo futuro de una miocardiopatía hipertrófica. Es decir, que sería el indicador de que ese paciente, ese familiar de miocardiopatía hipertrófica, tiene la mutación que tiene el familiar afectado. Y aquí que ven, además del infarto apical, ¿no? Una quinesia apical. Vean ahí. Otra hendidura. Una hendidura son todas iguales, o cleft miocárdico, anecdótico, vinculado en este caso a un infarto apical. ¿Perdón? No parecen dos hendiduras, ¿no? No puedo retroceder, pero me parecía una. Si no, ¿quién pregunta? Yo, pero está. Si no, al final de la clase lo vemos. Este es otro paciente con una insuficiencia aórtica severa que vimos con otra hendidura. Fíjense que son todas iguales, diferente al divertículo. Son como cortadas con bisturí. Una pregunta, ¿y si cuando se escribe María es lo que se habla de miocardio no compacto? Bueno, una teoría es que cuando uno ve un cleft o una hendidura, es simple, cuando ve dos está bien, pero cuando ve múltiples, entonces ahí entra en el diagnóstico diferencial de miocardio no compacto. Exactamente, sí. Pero no significa que el ventrículo izquierdo no compacto sea la sumatoria de hendiduras, obviamente, ¿no? Es un diagnóstico diferencial que hay que hacer. Entonces vimos hendiduras en familiares de miocardiopatía hipertrófica, hendiduras en miocardiopatía hipertrófica, en enfermedad coronaria, en insuficiencia aórtica. No hace falta hacer contraste por dos motivos. Primero, porque se ven perfectamente por ecocardiograma, 1 y 2. Y segundo, porque no tenemos contraste desde hace ya 18 años, ¿no? Tampoco hace falta resonancia. Ahora sí, la resonancia es más sensible que el eco para ver hendiduras. Hay pacientes que, sabiendo que tenía un cleft miocárdico, no lo pude encontrar con ecocardiograma. Son pocos los casos de cleft miocárdico, y dentro de estos pocos, son pocos los casos en que se diagnostica por resonancia y no se los puede ver por eco. En general son hallazgos del eco o de la resonancia. Esta es una hendidura de un corazón fetal que falleció por una cardiopatía congénita. Entonces en la autopsia se ve claramente que esto es como cortado con bisturí. Por eso se llama hendidura, cleft, fisura o cripta. La mayoría de los trabajos anglosajones lo van a encontrar como myocardial crypt, con Y, o myocardial cleft. Fisura y hendidura es más usado por los países de habla hispana. Johansson, ya hace 11 años, del Royal Brompton Hospital de Londres, publicó en el JACC el primer trabajo
donde describe qué es una cripta miocárdica. Aquí se ve 1, 2, 3 criptas miocárdicas y con color. Entonces él dice que la cripta es una hendidura en forma de V corta o de U, esto tiene forma de U, que penetran más de un 50% de espesor del ventrículo izquierdo, en este caso penetra casi un 90%. Segundo, que son perpendiculares a la cavidad ventricular, que no son oblicuas, que no sobrepasan el margen cardíaco, la silueta cardíaca es normal, que todas tienen contracción sistólica, de hecho pueden ocluirse en fin de sístole, no tienen asociación con hipoquinesia ni disquinesia, excepción del caso que les mostré con un infarto apical. Ese paciente tiene una enfermedad coronaria asociada. En general es una imagen única y excepcionalmente pueden ser múltiples. Y que en general la localización es como la que ya vieron, en la pared ínfero-basal. Y también se los ha descrito en la pared póstero-basal del septum interventricular en 4 cámaras. ¿Cuál es el significado clínico de las criptas miocárdicas? Inicialmente se las describió, como les comenté, en pacientes con genotipo sin fenotipo de miocardiopatía hipertrófica, de modo tal de que se podía saber si el familiar tenía una cripta que tenía la mutación, pero que iba a desarrollar en el futuro la miocardiopatía hipertrófica del familiar. Esto fue presentado por Germans en un artículo muy cercano al de la primera descripción del CHAC que le mostré también hace 11 años. Esto fue publicado en Ámsterdam. Johansson, que fue el que describió las criptas, a los pocos meses de haber descrito las criptas, se entusiasmó con el tema y vio que el 6% de los sujetos normales, en general, en la pared ínfero-basal o en el septum póstero-basal, se les puede encontrar una cripta. Es decir, él encontró 7 criptas en 120 sujetos normales. Segundo, encontró 5 sobre 91 pacientes con miocardiopatía hipertrófica, sin hacerle la mutación, sin hacer el estudio genético para confirmar la teoría de Germans que podrían ser portadores de genotipo sin fenotipo. Encontró 5 sobre 44 hipertensos, parece mucho, 11%. 1 sobre 104 Fallot operados, 9 sobre 40 pacientes con estenosis pulmonares operados, y nosotros vimos, como les mostré, un paciente, 3 con secuelas de necrosis y 1, como les mostré, asociado a insuficiencia aórtica severa. Y esto va a seguir, evidentemente, con el tiempo, la demostración de que la cripta no es más que un hallazgo asociado a nada, es decir, en sujetos normales o a cualquier otra patología. El diagnóstico diferencial debe hacerse con el divertículo ventricular. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya saben ver la cripta como una hendidura en forma de U o V que no pasa la silueta cardíaca. En estos casos son criptas que comprometen el 80% del espesor de la pared ventricular, que tienen contracción sistólica, que pueden ocluirse en fin de sístole. Y vean la diferencia con el divertículo, cómo protruyen fuera de la cavidad, tienen imagen sacular, no tienen nada que ver con una cripta. Esto es como una imagen sacular, que se le ve que en toda su parte, porción basal medial apical, tiene músculo cardíaco que se contrae en sístole y que puede estar
a nivel de la pared basal o a nivel de los grandes vasos. A nivel de la pared basal son divertículos musculares y a nivel de los grandes vasos son divertículos fibrosos. De la misma manera que la cripta, el divertículo tiene 3 capas miocárdicas, de modo tal de que hay 2 diferenciaciones fundamentales. Primero, la forma sacular del divertículo y de hendidura de la cripta, que pasa la silueta cardíaca al divertículo y que la respeta en la cripta. Implicancias pronósticas. El clef, como le dijimos, es un hallazgo del eco o de la resonancia y no tiene ninguna relevancia clínica. Los portadores de mutaciones genéticas pueden permanecer asintomáticos durante toda la vida y si no se les hace un estudio genético nunca se podrá saber si verdaderamente, como Germans lo describió, van a evolucionar tardíamente a un fenotipo de miocardopatía hipertrófica. Y no hay que confundirlas, las criptas, con un vaino compacto, como vos dijiste, ¿no? El divertículo también suele ser un hallazgo ecocardiográfico en pacientes asintomáticos, pero puede complicarse como vimos anteriormente. No hay que hacer tratamiento de ninguna de las 2 entidades, excepto que el divertículo crezca a lo largo de los años, excepto que veamos un trombo dentro del divertículo, en cuyo caso se anticoagula, o en pacientes que hacen taquicardia ventricular con un mapeo endocárdico, ver si el foco está en el divertículo y ablacionarlos. Y si el divertículo crece progresivamente y encima tiene arritmias ventriculares y desarrolla un trombo, son aislados, son case report, que han requerido cirugía. Bueno, como les prometí, esta segunda charla era